Mi familia es Andrea. Es mi primo, mi abuelo y mi tía. Es mi novia y la gata Monserrate. Mi familia es solidaridad, diversidad y respeto. Es mi mamá, yo soy su cuidador. Las familias ahora tienen un espacio en DC Radio. Familias de Bogotá, bienvenidas a su espacio. Familias que tejen y protegen. Buenas tardes a todas las familias de Bogotá y de las localidades de esta ciudad, la capital de Colombia. Bienvenidos una vez más a su programa Familias que tejen y protegen. Los cambios climáticos en Bogotá, Alexis, nos siguen sorprendiendo. Frío, calor, una bipolaridad de esta ciudad que hoy, viernes 30 de septiembre, cerramos mes de amor y amistad. Hola Jair, muy buenas tardes, también muy buenas tardes para todas las familias de nuestra capital. Así es, ya lo habíamos dicho el programa pasado, ¿no? Estamos con un clima algo raro, que no sabemos cómo se va a comportar, así veamos solo en la mañana, pero no hay que confiarse. Y sí, último programa de septiembre, se viene octubre, se viene Halloween o como quieran llamarlo, fiesta de disfraces o el mes de los niños también. Bueno, en fin, eso tiene muchas designaciones este mes que se viene, pero bueno, vamos aquí en firme con un programa especial que hemos venido haciendo cada final de mes, que hoy vamos en su segunda emisión, Jair. Así es, seguimos hablando para nuestras familias de Bogotá, para darles a conocer un poco lo que es el acceso a la justicia familiar y cómo pueden acercarse a estas instancias en caso de que sus derechos sean vulnerados. Hoy vamos a hablar de la ruta que salva vidas. Este es un programa gracias a la articulación con DC Radio y hoy nos acompaña en nuestro máster Felipe Benavides. Felipe, buenas tardes una vez más, saludando a nuestras familias de Bogotá. Muy buenas tardes para usted, para todos nuestros invitados, para también Alexis, que nos está acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros. Como si fuera un milagro, ¿no? Como todos los viernes. Y sí, señor, muy contentos y con un tema que usted me venía contando aquí fuera de escena muy interesante, y le traigo música especial de las familias. Entonces, todo listo para este viernes con familias que tejen y protegen. Bueno, vamos a poner a nuestras familias en sintonía con esa escena musical de Felipe Benavides. Alexis, el programa pasado en temas de justicia, Felipe nos sorprendió un poco, ¿no? Sí, se entró en una dinámica, yo no sé si decir, se metió en camisa de 11 balas, porque también está un poquito complicado. Nos bueno, conocemos, sí. Somos románticos. Inicia relación, luego nos separamos y terminamos en una conversación. Exacto. Felipe, hoy vengo más conciliador, por decirlo de alguna manera. Listo, Felipe, ¿qué tenemos para las familias el día de hoy, viernes 30 de septiembre, siendo las 3 de la tarde pasadas? Hoy estamos buscamos artistas que nos cuenten temas de familia o historias de familia, y quiero empezar suave porque hoy venimos un poquito con el tema viernes, pero vamos a empezar tranquilos y vamos a empezar con el señor Alex Ubago, que canta esta canción que se llama Somos Familia y que es muy apropiada para comenzar este programa especial aquí en Familias que Tejen y Protegen. Hacia ti me vuelvo a enamorar, de golpe enciendes la ciudad. Hoy el fuego crece en mí a gran velocidad, pones el cielo en su lugar. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me hace explotar. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor.
Probando 1, 2. Hola, hola, 1, 2, 3. Entrevista al aire. Seguimos en nuestro programa Familias que Tejen y Protegen gracias a la articulación con DC Radio. Hoy nuestro programa y tema central del día, Ruta que Salva Vidas. Vamos a hablar un poco de eso, Alexis, y vamos a contarle a nuestros queridos oyentes y a nuestras familias de todas las localidades de Bogotá, de Kennedy, Suba, Usaquén, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Puente Aranda, entre otras, Suba, bueno, ya había dicho Suba, las que se me queden por fuera, Usme, Sumapaz, etcétera, que nos escuchan y sintonizan este programa hecho para las familias. Hoy en nuestro tema central, Ruta que Salva Vidas, de recuerdo a aquellos que se están sintonizando con nuestro programa, tenemos a un comisario de familia de la localidad de San Cristóbal en esta mesa para hablar sobre esa ruta que salva vidas, sobre ese ABC de las comisarías de familia. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Rodríguez. Tiene 55 años, es abogado de la Universidad Católica de Colombia y se ha especializado en derechos administrativos y constitucional, en derecho administrativo y constitucional. Es conciliador en derecho de la Universidad Gran Colombia y comisario desde el año 2020. Juan Carlos Gómez, bienvenido a los micrófonos de DC Radio en el programa Familias que Tejen y Protegen. Sí, buenas tardes. Muy agradecido, muy complacido por la invitación. Y vamos a hablar un poco de nuestro tema. Claro que sí, Juan Carlos, y vamos a entrar un poco en esa sintonía. Allá vamos a hablar un poquito de esa parte humana de estos profesionales que día a día ponen la cara a la ciudad para la garantía de esos derechos. También nos acompaña Sheila Borges Chacón, trabajadora social de la Universidad del Colegio Mayor Cundinamarca y tiene 23 años de experiencia en comisarías de familia. Actualmente pertenece al equipo de prevención de la Subdirección para la Familia, directamente en la Secretaría Distrital de Integración Social, con un magíster en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Jorge Tadeo Lozano. Sheila, bienvenida al programa Familias que Tejen y Protegen. Muchas gracias, Jair, por la invitación. Muy complacida de venir a hablar de un tema tan importante y tan interesante para todas las personas. Entonces, muchas gracias. Es un tema muy importante, ya que últimamente se ha hablado mucho de cómo las cifras en atención de comisarías de familia han incrementado respecto al año inmediatamente anterior, 2021. También nos acompaña en esta mesa Luis Sandoval, psicólogo de base de profesión y se desempeña actualmente en el equipo central de la Subdirección para la Familia de las comisarías de familia. Hace todo un aporte técnico allí desde nivel central. Luis Sandoval, bienvenido. Muy agradecido, buenas tardes a todos y a todas por esta invitación y bueno, gustoso de acompañarlos también. Alexis, estos son nuestros invitados, oyentes, nuestros invitados para hablar de esa ruta que salva vidas. Alexis. Jair, tenemos a 3 profesionales, diferentes trabajos de base en su profesión y bueno, pues creo que vamos con Ruta que Salva Vidas, ya lo mencionaba Jair al comienzo, con un tema que siempre ha generado diversas opiniones o formas de interpretar cuando se trata de las cifras de atención en las comisarías de familia. Entonces queremos aprovechar mucho más e ir a hondo un poco con esto el día de hoy. Y bueno, pero también vamos a iniciar con, como ustedes saben muy bien, en nuestro programa tenemos una serie de preguntas que hacemos, que queremos conocer más allá de quién es el profesional que está hoy con nosotros, en este caso de Sheila, de el doctor Juan Carlos y de Luis. Queremos conocer un poquito más de quién es esa faceta como persona, más que el profesional. Entonces, este cuestionario hacía parte de un cuestionario Proust que se utilizaba mucho en revistas como Vanity Fair para conocer un poco más de sus invitados especiales en cada publicación. Tomamos unos fragmentos y bueno, vamos a arrancar en esta pregunta. Arranquemos las mujeres primero, como se dice por ahí, con Sheila. ¿Cómo está conformada su familia? Gracias, Alex. Bueno, mi familia está conformada por mi hija y por mí, por Sara Becerra. Y somos una familia urbana, somos una familia heterosexual, esta es una familia monoparental. Y esto para entrar ya en materia y tener presente que no hablamos de familias, sino de familias. Y las familias somos diversas. Entonces, comienzo por contarles desde ahí. Ok. Claro que sí. Bueno, Juan Carlos, un poco conociendo cómo está conformada su familia.
Bueno, si hablamos dentro del contexto familiar, mi familia está conformada por mi señora madre, que aún vive, y mis hermanos, que tengo 4 hermanos. Y mi núcleo familiar, el que constituí con mi esposa, tengo una hija que tiene 12 años, y de una relación anterior tengo un hijo que tiene 28 años. Bien, aquí tenemos una familia recompuesta con Juan Carlos, su familia extensa también. Todo, sí. Luis Sandoval, hablemos un poquito de la familia de Luis Sandoval, psicólogo. Bueno, mi familia está conformada por mis hermanas, mis 2 sobrinas, mis hijas, la madre de mis hijas, mi pareja y la hija de mi pareja. Bueno, esta es una manera que conocemos un poco cómo están conformadas las familias de Bogotá. Y sobre todo las familias de esos profesionales que nos dejan ver que pues tenemos una diversidad en esa construcción de familias. Alexis, si hablamos un poquito de cuál es la noción de familia. Así es. Hay una pregunta, digamos, ya hablamos de cómo están sus familias o cómo están conformadas sus familias, pero siempre hacemos esta pregunta e incluso muchas veces la hemos hecho hacia la comunidad de las diferentes localidades que han participado en nuestro programa. Y es una pregunta de cuál es su noción de familia. Para usted, ¿qué significa familia como tal? Y si le menciono esta palabra, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Juan Carlos. A mí, cuando me hablan del tema de familia, son aquellas personas de mi núcleo familiar más cercano, que son mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá, mi papá que ya falleció. Son los que conforman la familia, y cuando ya nosotros dentro de nuestra vida formamos una nueva familia, un núcleo familiar, entonces ya tenemos familia por adhesión, que es la que conformamos con nuestra esposa, nuestros hijos y demás miembros de la familia. Así es. Gracias, Juan Carlos, Sheila y Luis. Si yo les digo la palabra familia en una sola palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué palabra se les viene a la mente, Sheila? Es una institución social. Es una institución social, la palabra de Sheila. Luis, si le digo la palabra familia, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Vínculo. Vínculo. Institución social y vínculo. Alexis, esto piensan nuestros invitados y la conformación de adhesiones de familias, como lo decía el doctor Juan Carlos. La familia no es un mar de mermeladas, Alexis. Normalmente hablamos de que la familia es amor. Sí, siempre tendemos a romantizar un poco el entorno familiar, pero aquí siempre tratamos también de mostrarles que desde el distrito y desde muchas áreas se está manejando en torno a las familias y todo aquello que implica también. No todo es un mar de dulce o de mermelada, sino también hay temas duros por afrontar. La confrontación, la asociación, las relaciones, en fin, todos los aspectos que incluso se han manejado y que hemos venido manejando desde las diferentes áreas. Estuvimos con salud, cuando se hablaba del tema de los conflictos y lo que generaba la salud mental. También las emociones. Exacto, el tema de atención en la ruta de atención integral a las mujeres, todo lo que hemos también hablado en torno a ello. Y más que tuvimos de primera mano una experiencia fuerte, todos los que estamos presentes, que fue el tema de la pandemia, que también ha sido tema principal para nosotros, porque allí salió o se dio a relucir, no sé si para bien o para mal, pero salió a relucir lo que realmente hay al interior de las familias, que no todo el tiempo es esa relación que podemos decir, estamos bien en mi familia, pero cuando se trata de convivir 24 horas haciendo sus labores y demás en un solo sitio, ahí es donde se muestra realmente cómo está o cuál es la relación o el nivel de relación de nuestras familias. Y bueno, creo que tuvimos una gran prueba, creo que hemos visto también que así como ha unido a muchas familias, también ha separado tristemente a otras por decisiones o por temas de violencia, de maltrato, de intolerancia, o una palabra que se menciona mucho, de falta de empatía. De empatía, de comprender las familias, y queremos promover desde la política pública que en el eje 2 las familias como ámbito de socialización democrática, ¿no? Contar con la participación tanto individual como colectiva. Si bien la familia tiene varios integrantes, a veces no se comprende que cada integrante tiene un propósito y una meta, y hay metas individuales como metas colectivas. Lo importante es cómo manejamos esa resolución de conflictos y tensiones que hay al interior de nuestro hogar. ¿Cómo lo hacemos? Esa es una reflexión que dejamos aquí para nuestros oyentes, para nuestras familias y para los invitados de la mesa.
Invitamos a fortalecer la convivencia al interior de la familia, pero no toleramos los hechos violentos que vulneren y atenten contra la integridad de los miembros de las familias. Entonces, con esto entramos a nuestro programa La Ruta que Salva Vidas y vamos a desarrollar un poco la primera pregunta del tema del día de hoy. ¿Qué es la violencia en el contexto familiar? Cuando hablamos de violencia en el contexto familiar, ¿a qué nos referimos, doctor Juan Carlos? La violencia en el contexto familiar comprende todas esas acciones o omisiones que puede causar daño o que resulte en daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico, patrimonial, económico, que una persona comete contra otro miembro de su núcleo familiar o contra uno o más integrantes del mismo, aunque no convivan bajo el mismo techo. Cuando vulneramos, ya sea verbal, físico. Claro que lo verbal genera esa violencia psicológica, un poco de lo que nos hablaba allí el doctor Juan Carlos. Sí, ahí tenemos que hacer una diferencia que a nivel internacional se han hecho unos estudios donde están separando un poco la violencia psicológica de la emocional y la económica de la patrimonial. Okay. Entonces, de ahí el grado de vulneración y la afectación en la psiquis de la persona para saber que efectivamente está siendo violentada. Bueno, gracias a Juan Carlos por estas claridades. Cuando hablamos de violencia en el contexto familiar, en el común denominador de las personas se piensa que es agresión física, en lo general. Pues es lo que más predomina y sobre lo que más se denuncia, pero la violencia también va un poco más allá. Las emociones, lo que genera en la psiquis, todo esto que nos decía el doctor Juan Carlos, Alexis. Así es, bueno, y yo creo que entramos ahí un detalle importante que se dio en torno a esta pregunta, ¿no? La violencia en diferentes ámbitos, no solo estamos hablando de la violencia física, la violencia verbal, la violencia económica, en fin, temas que pueden pasar desapercibidos para muchos, pero que realmente aquí no se trata de que simplemente la violencia es cuando doy golpe, sino la violencia va mucho más allá. Cuando maltrato, cuando insulto, cuando incluso amenazo con alguna cosa, o basándome en cualquier tema. Pero continuamos ya a ir con estas preguntas y la otra que quisiéramos saber acerca, digamos que estamos hablando de violencias en torno a la violencia de los niños. ¿Qué se considera realmente una violencia contra niños, niñas y adolescentes? Doctor Juan Carlos. Pues como ya lo estábamos hablando cuando hablábamos de qué es la violencia, pues es toda acción, omisión o abuso o aplicación de la fuerza o aplicación de unas pautas inadecuadas de crianza para con los niños. Entonces es todo acto que a veces las familias han pensado que es normal corregir a sus hijos a través de la humillación, del abuso físico, de la violencia psicológica, de ese maltrato verbal, del descuido, la explotación o someterlos a una violencia sexual, y dentro del contexto de las familias se ve muy normal. Pero esa situación no están midiendo como corresponde cuál es el grado de afectación verdadero de los niños, y de ahí estamos viendo unas conductas muy fuertes en los menores de 14 años, con conductas de tipo suicida, o también son inducidos al vicio o inducidos a muchas situaciones que los están afectando y los padres no se están dando cuenta. Bueno, gracias al doctor Juan Carlos por esas claridades, todo este contexto para decirles que estamos hablando de la atención que brindan las comisarías de familia de Bogotá, y un poco para entender ese ABC, ese quehacer de estos despachos comisariales. Ahora profundicemos un poco sobre esas comisarías de familia. ¿Quiénes pueden recibir medidas de protección por violencia en el contexto familiar? Hablemos un poquito de eso. Ya hablamos un poco de lo que es la violencia y dando unas claridades de qué es la violencia en el contexto familiar, que va más allá de lo físico, trasciende a lo psicológico, a lo económico, a lo patrimonial. También la violencia sobre niñas y niños, adolescentes, que va en contra de su voluntad muchas veces. El doctor Juan Carlos muy bien decía que a veces en Bogotá, en nuestra cultura, en Colombia, solemos normalizar ciertos hechos y ciertos actos, como hemos normalizado la guerra en el país por más de 50 años, de una u otra manera, o hemos sido indiferentes a muchas situaciones. Entonces hablemos un poco de quiénes pueden recibir medidas de protección por violencia en el contexto familiar desde las comisarías de familia.
Bueno, pues la ley 294 del 96, que fue modificada por la ley 575 del 2000, es como la ruta que tenemos las comisarías de familia para la atención de las personas. Dentro de la ley establece quiénes pueden ser sujetos de una medida de protección. La ley 2126 del 4 de agosto del año inmediatamente anterior ya nos aterriza en quiénes son sujetos de una medida de protección. Y la ley nos dice que son los cónyuges o los compañeros permanentes, aunque vivan o no vivan juntos, estén separados o estén divorciados. Okay. ¿Por qué? Porque las personas ya, cuando tienen hijos en común, tienen un núcleo familiar extenso. También el padre y la madre de familia, aunque no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se genera contra el otro progenitor o progenitora. Las personas encargadas, que esta es una modificación de la ley 2126, las personas encargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, que no sean partes del núcleo familiar y que no sean integrantes de la familia. También viene otra modificación que nos habla de aquellas personas que sostienen una relación o hayan sostenido una relación de pareja, así no tengan hijos en común, que sea cohabitacional o no, de carácter permanente y que se caracterice de una clara e inequívoca vocación de estabilidad. ¿Eso qué significa? Esa estabilidad significa que es reconocido como pareja ante la sociedad, no que llevan una relación al escondido, como se puede decir en el contexto normal. Y las personas que residen en el mismo hogar o integren la unidad doméstica sin relación de parentesco. Son todas aquellas personas que comparten el mismo domicilio. Ya. En el mismo espacio, son apartamentos, cuartos, habitaciones, y comparten y resultan ejerciendo actos de violencia entre ellos. Bueno, todas estas claridades que más de un comisario como el doctor Juan Carlos, que día a día trabaja en esta atención de acceso a la justicia familiar desde la localidad de San Cristóbal. Ahora vamos a interactuar un poquito, Alexis, sobre lo que es la ruta interna de atención en las comisarías de familia. Aquí tenemos todo un grupo con Luis, con Sheila y con el mismo doctor Juan Carlos. Alexis. Así es, digamos que ya entramos en un tema, porque hoy vamos a hablar en rutas, vamos a hablar de varias rutas de atención. En este caso, ¿de qué se trata esta ruta interna de atención en las comisarías de familia, doctor? Pues la ruta interna de las comisarías de familia va encaminada a que, como somos un grupo interdisciplinario que tenemos diferentes profesiones, pues manejamos unos niveles de atención. Cuando una persona llega a la comisaría de familia, lo recibe una persona que se entiende de primer nivel, que es un auxiliar administrativo, quien va a hacer como una entrevista previa, va a identificar, a verificar los datos de la persona, saber si la persona vive en la localidad, cuál es el motivo de la consulta, y con esto establece la competencia funcional y la competencia territorial que tenemos las comisarías de familia. Cuando ya hace ese estudio, pasa el caso a un nivel 2, y el nivel 2 para la comisaría de San Cristóbal está atendido por una psicóloga, quien ya realiza una atención especializada e interdisciplinaria que lleva implícita varias situaciones. Cuando vemos que hay niños, entonces se tiene que hacer una verificación de derechos conforme a la ley de infancia y adolescencia, si es necesario abrir un proceso de restablecimiento de derechos o si es necesario una medida de protección. Se aplica un instrumento de verificación preliminar de identificación del riesgo, que este va encaminado a saber el grado de afectación de la persona que está siendo víctima de la violencia, que para este caso se aplica a aquellas mujeres que llegan manifestando un alto grado de afectación por la violencia a la cual están siendo ellas sometidas. Tenemos un tercer nivel de atención, que ya es un nivel que tenemos con los abogados, que adelantamos las audiencias de las medidas de protección y tomamos las determinaciones dentro de los términos que nos dice la ley. Esos términos son perentorios porque el trámite de comisarías de familia es un trámite tutelar. Por consiguiente, tenemos unos términos definidos muy cortos para poder
atender las personas y darles una solución. Asimismo, pues se adelanta con el equipo psicosocial también unas entrevistas, se adelantan una serie de actuaciones que nos permiten recaudar un material probatorio a fin de tomar una determinación. Y tenemos un cuarto nivel, que es cuando ya hemos tomado una determinación y damos un fallo, podemos remitir a las personas a un seguimiento, podemos remitir a las personas también, aparte de ese seguimiento, las remitimos a unos tratamientos terapéuticos, y todo esto va encaminado a tener una atención con oportunidad e integralidad. Gracias, doctor Juan Carlos. Todo esto que nos dice de la ruta interna de atención en las comisarías de familia suena muy extenso, muy largo. O sea, una persona llega a un despacho comisarial y lo que usted nos explica con tanta claridad y detalle, ¿qué nos pueden decir los de la mesa también? ¿Cuánto tarda una persona para que se le brinde una atención, como lo decía al final el doctor Juan Carlos, oportuna e integral? Si yo llego a un despacho comisarial, tendría que esperar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, un día, 2 días, y los casos no son menores los que llegan a estos despachos comisariales. Esto que nos dice el doctor Juan Carlos nos da claridad de cómo funcionan los despachos, pero en verdad la atención es tan extensa, o podemos hablar un poco de esa oportunidad en los despachos de comisarías. Bueno, muchas gracias, Jair. Sí, realmente esta ruta es la que se implementa en las comisarías de familia, y en las comisarías de familia se tiene 4 horas para poder otorgar esas medidas provisionales. Entonces, todo este equipo del que hace referencia el doctor Juan Carlos tiene que trabajar arduamente para poder dar cumplimiento en esas 4 horas, de poder escuchar a las personas, ver cuáles son las necesidades que se tienen en ese momento, ver si tiene que hacer alguna articulación con otras entidades, pero tomar de manera inmediata esas medidas provisionales. Y se logra. La verdad que es admirable el trabajo que se hace en las comisarías, porque en muchos casos hasta el comisario o la comisaria de familia debe salir a poner en protección a niños, niñas que se encuentren en ese momento, o hacer la articulación, que lo vamos a ver con las otras instituciones, para en otras ocasiones poner en protección a mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Entonces también ahí se hace articulación con la Secretaría de la Mujer para poder llevarlas a esas casas refugio que se tienen, que son especializadas. Atender y reparar las comisarías de familia en 4 horas es un contratiempo, el máximo, no, el es tope. Un reto, es un reto. Ahí, y la articulación interinstitucional es exacto, súper clave. Ahorita vamos a hablar un poquito de esas rutas. Exacto, ahí se hablaba ayer incluso del término equipo, una palabra clave para mí, porque estamos hablando de una gran cantidad de profesionales presentes en las comisarías de familia. También, digamos, como dar a conocer ese punto de que no es simplemente que llegas a una comisaría y está el comisario y alguien que atiende la entrada, no, sino que hay más allá un grupo gigante de profesionales, Luis. Estamos hablando de profesionales. ¿Qué profesionales realmente estamos o podremos encontrar en una comisaría de familias que hagan parte de esta ruta, por ejemplo? Gracias, Alexis. De acuerdo a la ley 2126, precisamente se señala que en las comisarías de familia brindamos una atención especializada e interdisciplinaria. Ajá. Precisamente, nuestros equipos interdisciplinarios están conformados por psicólogos, abogados, trabajadores sociales, auxiliares de archivo, notificadores y auxiliares administrativos para todo el quehacer que precisamente señalaba Sheila. El equipo interdisciplinario y equipo de apoyo de las comisarías de familia trabajan articuladamente para poder generar protección a las víctimas de violencia en el contexto familiar. Gracias, Luis. Gracias a nuestros invitados. El día de hoy seguimos en nuestro programa Familias que tejen y protegen, la ruta que salva vidas. Vamos a dinamizar un poco la conversación, pero esta información está de primera mano, de interés para la ciudadanía, para las familias, para que sepan qué hacer en caso de que tengan una violencia en el contexto familiar, cómo identificarla, qué va a pasar en esos despachos comisariales cuando se acerquen. Y recuerden, no más ni menos, las comisarias de familia tienen una línea denominada Una Llamada de Vida,
que es el 380-8400. Les voy a repetir, eso es un modelo de atención que tienen las comisarías de familia a distancia, y es a través de la línea Una Llamada a Vida, 380-8400. Felipe, veamos con más música de Sí, nuestros señor, invitados. más música, pero usted sabe que yo siempre meto la cucharada, Yair, siempre intento aquí hacer una pregunta, y como nos hemos caracterizado en este programa de también ver el lado humano de los profesionales y el lado humano, digamos, de estas personas que se encargan de esto, yo quiero preguntarle a alguno de estos invitados. Ustedes tienen un trabajo muy difícil, que es un trabajo social, que es un trabajo que va también en el tema personal de las personas. ¿Ustedes cómo hacen, quiero preguntar a la doctora Sheila, cómo hace para, digamos, mantener o que esto no les afecte a ustedes de manera personal? Lo digo es porque se ven temas realmente muy complicados y de alguna forma es difícil apartar el tema profesional del tema también, digamos, del corazón, pues porque, no sé, ustedes me dirán lo contrario, pero de alguna forma hay una integración dentro de todo esto que pasa. Doctora, ¿cómo hacen ustedes para manejar ese tema que realmente me parece muy difícil tratar y ser equitativos, ¿no? También que esto es difícil. Cuénteme su experiencia. Muchas gracias, Felipe. Bueno, algo muy importante mientras estuve estos 23 años en comisarías de familia es aprender a hacer el trabajo muy bien, con oportunidad, mientras uno esté en el despacho y entregarlo todo. ¿Por quién? Por las víctimas, por esas personas que están ahí y que nos necesitan. Y dejar ya, cuando sale uno del despacho, dejar esa parte laboral allá y entrarse nuevamente a su otra vida, porque somos seres humanos integrales que sentimos, tenemos unas emociones. Entonces pues siempre nos va a doler ese caso de delito sexual que va a llegar, especialmente esos casos contra niñas de meses de nacida, de 1 año, claro que nos afecta, pero ya cuando salimos y hemos hecho el trabajo muy bien, entonces por fuera hacer otras actividades, compartir en familia y no llevar el trabajo para la casa, es muy importante. Y también me ha funcionado mucho investigar, me encanta investigar, escribir al respecto sobre mi experiencia en las comisarías de familia, y creo que esa es una manera también de sacar toda esa energía que nos queda, todo ese dolor que nos traen las víctimas. Ha sido muy importante convertir ese dolor, poderlo transformar y poderlo resignificar. Así es, Yair, porque es que es muy difícil el trabajo que ellos hacen y realmente es de admirar y de felicitar que tengan esta disposición para ayudar a las familias. Y bueno, ya no más chacha, ya Ese es todo un tema, me Felipe. puse muy serio, Yair. No, pero está bien, Felipe, ¿sabes? Porque lo que dices es un tema importante en tema de salud mental para a los funcionarios y funcionarias que día a día trabajan en primera línea de acceso a la justicia familiar. Yo quisiera complementar al interior de la Secretaría de Integración Social, en articulación de la Subdirección para la Familia y la Subdirección para el Desarrollo y Gestión del Talento Humano, se adelantan acciones precisamente del Plan Nacional, el Plan Anual para Comisarías de Familia en relación a la salud mental, realizando actividades intramurales, extramurales, orientación psicosocial para todos y todos los funcionarios y contratistas de comisarías de familia. Así es, Yair. Vamos entonces con una pequeña pausa musical. Vamos a poner un poquito algo de salsa porque pues estamos en viernes y digamos que vamos a ponerle un poco de ritmo a esto. Vamos a escuchar al señor Gilberto Santa Rosa con Tito Nieves. Esta canción que hicieron ellos, estos dos grandes salseros. Esta canción se llama La Familia. Ya regresamos con más de Familias que Tejen y Protegen. Para completar la fiesta, María la de Buñuelo. Llegó mi familia.
familia ya. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Llegó mi familia ya. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Oye, Gilbertito. Mucha gente. Que entran todos. También llegó Josefina, Ofelia, Katy, Panchita. Para completar la fiesta, María la de Buñuelo. Llegó mi familia ya. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Ah. Llegó Miguel. Eso más tendito, llegó la familia entera. Llegó Miguel. Que esta noche vamos todos a celebrar. Llegó Miguel. Porque la fiesta está buena, seguro nadie se queda. Se juntaron dos hermanos informados, tremendo rumbo. Está sabrosa la ocasión, por eso por ahí viene el mar. Llegó Canario, Víctor Manuel, llegó mi banda. Los muchachos de la banda están listos para arrancar. Vamos a bailar, vamos a cantar. Como Tito Nieves canta, todo el mundo quiere venir para acá. Sácale la botella. Muchachos, será el galón, porque son muchos y eso no da. Oye, Gilbertito, ¿y la comida dónde está? Oye, Tito, llegaron las jefas. Llegó Ale, llegó Yane. Oye, ¿y esa nena tan bella quién es? Ah, esa es mi sobrina Leilani. Pero por ahí viene mi hermana, la bailadora, Lili. ¡Ay, esa es la hija de Lili! ¡Wow! Mira, llegó Mar, llegó Javier, llegó Joel, llegó Mirani. Mira mi hermano Pedro de San Francisco. Mira el Carlos, Pichi. Te llamo, Pichi. Llegaron mis nietos, los salseros chiquitos. También casa llena. Y a Marco, Evelyn. Mi hermana Diana está aquí. Oye, esta comida no va a dar. Oye, por ahí viene Pedro Rivera. Y Mambo. Camina, no. Y el Pompi llegó. Bendición. No. Mi familia llegó para gozar. Llegó la familia entera. Seguimos con nuestro programa Familias que Tejen y Protegen, la ruta que salva vidas. Un programa hecho para las familias. Un saludo para todas las localidades de Bogotá. Gracias a la articulación con DC Radio, llevamos a cabo este programa hecho para ellas en la ciudad capital de Colombia. Continuamos un poco hablando de las rutas de atención, Sheila, y aquí es importante ver cómo podemos articular o cómo se articula el acceso a la justicia familiar a nivel distrital, con entidades de orden nacional incluso. Sheila, vamos a hablar un poquito de esa articulación distrital y cómo las entidades aunan esfuerzos para garantizar y reparar los derechos a quienes se les han sido vulnerados. ¿De qué se trata esa ruta de atención integral a las víctimas de violencia de género con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual? Bueno, para iniciar, pues comentarles que por el Acuerdo 152 del 2005 tenemos el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual, y a través de este consejo se han venido uniendo esfuerzos y recursos para atender de manera integral las violencias de género, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. Entonces se tiene una ruta de atención integral para las víctimas de estas violencias. Esta ruta intersectorial también
son unas acciones articuladas que se elaboran y se adelantan por las diferentes instituciones que atienden los casos de violencia intrafamiliar para poderle dar trámite a esos casos. Y teniendo en cuenta la extensión pues que tenemos en Bogotá, la cantidad de habitantes, entonces lo que se ha buscado es que se tengan también unos mecanismos de prevención y de atención de esas violencias. ¿Qué es una ruta? Nos preguntamos. Una ruta es un camino, ¿no es cierto? Es un camino que nos lleva de un lado al otro, y cuando hablamos de la ruta de atención integral para las personas víctimas de violencia de género y otras violencias en el contexto familiar, hacemos referencia a esos momentos de atención por los cuales pasa una persona que es víctima de esa violencia para poder recibir esa atención. Desde la Secretaría Distrital de Integración Social y específicamente desde la Subdirección para la Familia tenemos la estrategia de prevención de violencias intrafamiliar y sexual, entornos protectores, territorios seguros, inclusivos y diversos. Y esta estrategia se constituye en una respuesta para esa creciente necesidad de cómo abordar la violencia intrafamiliar, porque a través de esta estrategia se puede prevenir y se puede detectar la violencia. El objetivo precisamente de la estrategia es promover en la ciudadanía la apropiación de las competencias institucionales y de las rutas de atención, que las conozcan, que sepan cómo, cuando soy víctima de un hecho de violencia, cómo debo de manejar esa situación, qué pasos debo hacer, a dónde debo de ir. Entonces, esta ruta de atención integral tiene unos momentos. El primer momento es ese momento inicial de detección. Detección es el primer conocimiento del caso, cuando la mamá, el hermano, el vecino hoy se enteró que la niña está siendo objeto de un delito sexual, o cuando hoy la señora se arriesgó al fin y decidió que iba a denunciar y le contó a alguien que está siendo víctima de violencia en su contexto familiar, o cuando un joven o un hombre decidió hoy afrontar esa situación y contar que está siendo víctima de violencia, o una persona con una identidad de género diversa decidió contar que está siendo víctima de violencia. Entonces ahí esa persona lo manifiesta en algún espacio y de allí ya entonces se comienza a hacer esa identificación. Pasamos a otro momento de la ruta, que es la identificación, y es reconocer qué particularidades tiene esta persona, qué edad tiene la persona víctima de la violencia, qué género tiene, identificar si pertenece a algún grupo étnico o no, identificar qué recursos tiene, identificar también los factores de riesgo en los que se encuentra en ese momento, para de esa manera poder brindarle esa atención integral, darle esa atención que requiere. ¿Y quiénes le dan esa atención integral? Pues tenemos al sector salud, al sector justicia y al sector protección. Inicialmente, digamos que son los tres primeros sectores que tendrían que entrar a trabajar. No se puede hablar de 1, 2, 3, de decir que todas las víctimas de violencia tienen que ir directamente al sector salud, porque hay personas que llegan y de pronto expresan esa violencia y llegaron primero a la comisaría. Esta entidad donde llegó por primera vez es la que tiene que activar la ruta y ver con qué otros sectores hay que articularse. Entonces, si es el sector salud, pues después tendría que articularse, sea con el sector protección, y quienes están allí, comisarías de familia, que atienden todos los tipos de violencia contra las familias, los miembros que hay dentro de la familia. O si se tiene que articular con otro sector que también atiende las violencias contra los niños y las niñas, que sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Son las dos entidades que hacen parte de ese sector. Pero también, como es un delito y los delitos tienen que tener conocimiento por parte de la Fiscalía, encontramos el sector justicia. Allí está la Fiscalía, encontramos también a los jueces de garantía y tenemos al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que hace parte también de allí de la Fiscalía en ese ejercicio también, para poder hacer sus pericias e identificar, tener algunas pruebas que les sirvan a las autoridades.
Y en otros casos se requiere además la atención de otras entidades muy importantes como lo son la policía. Entonces, en nuestro caso, la Policía Metropolitana de Bogotá apoya también, porque muchas veces los comisarios de familia, dentro de las medidas de protección, ordenan que también la policía haga unos acompañamientos especiales a la víctima, como por ejemplo hacer una ronda cerca de su casa o acompañarla para que se traslade desde su casa hasta su lugar de trabajo. Entonces aquí se trabaja de manera articulada con la policía, pero también es importante aquí la articulación con la Secretaría de la Mujer, porque como decíamos, la Secretaría de la Mujer es una entidad del distrito que ayuda en el empoderamiento a las mujeres, ayuda a orientarlas, a asesorarlas, porque recordemos que en muchas ocasiones la persona va a denunciar la violencia en un momento de emocionalidad, ¿sí? Porque tengo mucho dolor, porque tengo mucha rabia, pero puede pasar, y es humano, que después haga un paro y diga yo no quiero denunciar. Y aquí es muy importante el papel que realiza la Secretaría de la Mujer, porque las empoderan para que ellas no desistan y para que continúen con su proceso ante las comisarías de familia, ante la fiscalía o ante los juzgados. Aquí también se hace articulación en esa ruta de atención integral con la Secretaría de Educación. Primero, porque la Secretaría de Educación es una de las entidades que más identifica o detecta los casos de violencia en los contextos familiares. Casos de violencia intrafamiliar, muchas veces son los niños, las niñas, los que van y manifiestan que están siendo víctimas de violencia dentro de su casa. Y también porque en algún momento de la ruta, los comisarios o las comisarias, cuando tienen que tomar esas medidas de protección y en algunas veces requieren cambiar la custodia de los niños, y de pronto la persona a quien le van a entregar la custodia no vive en la misma localidad, pues ellos ordenan al sector educación que ubiquen de manera inmediata al niño o a la niña en otra institución educativa para que no sea vulnerado su derecho a la educación. Dentro de esta ruta de atención también se articula con IDIPRON. Entonces, hay algunos casos pueden ser articulados también y trabajados con IDIPRON. Y dentro de la articulación que se hace, pues también se tiene la articulación con la Fiscalía, por lo que decíamos, pues todos los casos deben de que son violencia deben de ser denunciados, investigados por la Fiscalía General de la Nación. Esto es como a nivel general ese panorama que tenemos dentro de esa ruta. Y dentro de esa ruta tenemos una parte final que es el seguimiento. Y ese seguimiento ya lo hace cada entidad de acuerdo a sus funciones, a sus competencias. Esa atención integral de la que hablamos aquí se realiza acorde a ¿qué? A las competencias, a las funciones, a los procesos, a los procedimientos que tienen cada una de estas entidades, que son las encargadas de prevenir, de proteger, de restablecer, de reparar y de garantizarle los derechos a las víctimas. Gracias, doctora Sheila. Nos hizo toda una claridad de cómo es la ruta de atención integral en el distrito con entidades de orden distrital y orden nacional. Repasemos un poco lo que nos decía la doctora Sheila. Eso es una ruta de atención integral a víctimas de violencia, que lo que primero que hacen es detectar, identificar, atender y hacer un seguimiento, ¿no? Y allí hay unas claridades, que la ruta de atención integral no necesariamente parte de un 1, 2, 3. Primero tiene que llegar a las comisarías de familia, luego tienen que pasar a Secretaría de Salud, luego no. Usted puede llegar por cualquiera de estas instancias y la entidad, en el marco de esa atención y esa garantía de reparación de derechos en el acceso a la justicia familiar, activa la ruta. No importa dónde usted llegue, usted puede acercarse a cualquiera. Vamos a repasar rápidamente algunos canales de contacto de atención que tiene la Secretaría de Salud. Recuerden que pueden comunicarse a la línea 106, desde el sector protección, que allí se encuentra el ICBF, pueden comunicarse a la línea 141, ante cualquier caso de vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes. Desde Integración Social, directamente desde las comisarías de familia, recordamos la línea Una Llamada de Vida,
380-8400. Es una línea de atención a distancia que funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Desde la Secretaría de la Mujer, si usted llega a la Secretaría Distrital de la Mujer, usted puede comunicarse a la línea Púrpura Distrital 018-011-2137. Línea Púrpura Distrital 018-011-2137 y al WhatsApp 300-755-1846. Repetimos el WhatsApp 300-755-1846. Son algunas de las líneas que tenemos a disposición de ustedes para que puedan comunicarse en caso de que quieran llegar por alguna de estas instancias, por el tipo de violencia de género y demás. También tenemos la línea Calma, que es un poco la línea orientada a atención para hombres, y esa línea es la 018-000 423614. Línea Calma de la Secretaría de Cultura de Atención para Hombres es la 018-000 423614. Otra de las líneas que tiene el distrito para la atención a la ciudadanía en general. Además, la Fiscalía tiene la línea 122 desde los celulares. Y así empezamos a articular todos los canales de atención que tenemos desde las entidades del distrito. Recuerden, si ustedes quieren conocer dónde están ubicadas las comisarías de familia, lo pueden hacer a través de la página www.integracionsocial.gov.co y allí pueden encontrar el directorio de las comisarías de familia. También hay una línea de atención diversa desde la Secretaría Distrital de Integración Social, que es el WhatsApp 310-864-4214. 310-864-4214. Lo importante de esta ruta de atención integral es que el ciudadano pueda acercarse en el momento que siente que se le ha vulnerado el derecho, se ha atentado contra su bienestar. Entonces pueden acercarse a cualquiera de estas líneas, acceder al servicio, y la entidad está en la misionalidad de ser oportuno y activar la ruta en todo el distrito para garantizar y reparar esos derechos. Alexis, cojamos el camino, tomemos la ruta, no nos quedemos callados, no seamos tolerantes ni normalicemos la violencia. Tenemos que romper con esos estereotipos del tema clave de normalizar. Hemos normalizado tantas cosas a lo largo de las últimas décadas que incluso un acto de violencia se ve lo más normal, ¿no? Desde el simple darle un golpe para que mejor dicho, en fin, en todos los términos, no funciona algo, arreglémoslo con un golpe. Y eso lo estamos trasladando incluso al tema de las familias, Yair. Hemos hablado de 2 rutas de atención, pero también quisiera hacer una pregunta para nuestros invitados el día de hoy, y es una pregunta más desde su punto de vista personal, por su experiencia y por lo que han vivido desde que han estado vinculados en temas de comisarías de familia. Y yo mencionaba algo al comienzo del programa y era y algo que siempre he preguntado en diferentes programas es el impacto que ha dejado la pandemia en todos los aspectos. Hemos hablado de salud mental, del tema de relacionamiento, del tema, por ejemplo, el tema de suicidios, que es una información muy delicada, pero que se tiene que hablar. Ustedes, desde lo que ha sido su vinculación en las comisarías de familia, conociendo todo el entorno de las familias, la atención alrededor de estas. Estamos en 2022, ya vamos cerrando año y digamos que ya se habla mucho de que finalizamos pandemia, de que salimos y demás. Pero ¿ustedes creen que todavía hay efectos en torno a la atención y en torno al contexto de violencias? ¿Hay efectos de lo que se generó en la pandemia a 2 años desde que inició? Y digamos, hablemos de 2021, cuando más o menos estamos normalizados a mitad de año, pero de todos modos, ¿todavía sienten ustedes que hay esos efectos desde sus puntos de vista profesionales? Sheila, arranquemos contigo. Bueno, Alexis, muchas gracias. Sí, efectivamente, y según estudios, al momento apenas están comenzando a visibilizar los efectos de la pandemia, y eso se encuentra, se ha visto especialmente la afectación en jóvenes y en niños en edad preescolar, porque efectivamente es la edad en la que están para socializar y tuvieron que estar encerrados
Entonces no pudieron quemar esa etapa de su socialización. Y lo vemos reflejado ahora en niños que no son autónomos, se ve reflejados en niños que no tienen habilidades comunicativas, no tienen habilidades como la empatía, que es tan importante y ustedes la mencionaban precisamente porque se necesita estar con otros para crecer, para aprender, para hacernos. Somos cuando nosotros nos relacionamos con otros. A través de las relaciones es que nosotros nos vamos constituyendo en lo que somos como personas. Y con los jóvenes también, porque sabemos que los jóvenes están también en una edad para socializar, ya para tener su novia, para compartir con sus amigos. Es la edad en la que menos quieren estar con los padres y quieren compartir más con ese otro grupo social que son sus amigos y sus amigas. Entonces también se ha visto visibilizado en mucha ansiedad, también en baja tolerancia frente a las situaciones frustrantes que se les presentan, a las dificultades, porque pues no tuvieron esas herramientas también y esa socialización. Muchas gracias, Sheila, gracias a nuestros oyentes. Aquí queda mucha tela por cortar. El tiempo apremia, se fueron los 60 minutos en el desarrollo de nuestro programa que tenemos para las familias que tejen y protegen. No olviden, todos los viernes, en la última semana de cada mes, nos veremos para hablar sobre acceso a la justicia familiar. Feliz fin de semana a nuestras familias y todas las localidades de Bogotá. Nos sintonizamos el próximo viernes a las 3 de la tarde en su programa Familias que Tejen y Protegen, gracias a la articulación con DC Radio. Mi familia es Andrea. Es mi primo, mi abuelo y mi tía. Es mi novia y la gata Monserrate. Mi familia es solidaridad, diversidad y respeto. Es mi mamá, yo soy su cuidador. Las familias ahora tienen un espacio en DC Radio. Familias de Bogotá, bienvenidas a su espacio. Familias que tejen y protegen.